bienvenidos todos otra vez a un nuevo capítulo de Conversando con. Y hoy vamos a conversar con la inseguridad. Yo soy Adriana Villalpando. Anaí Luna. Fabio Alejo. Y pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que tenemos Bueno, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos YouTube, Estamos en todo, nada más nos falta Threads, pero pues esa quién sabe, ¿no? Pero sí, nos puedes encontrar por @itremmx en TikTok, en Instagram, y en YouTube y en Spotify, también ahí estamos en Spotify. Y tenemos una página que es www.itrem.com.mx. ¿Y qué podemos encontrar en esta página? Ahí van a encontrar información para personas que estén interesadas en inscribirse en la maestría, maestría en TREC, personas interesadas en diplomados, talleres. Recuerden que hay contenido para personas que son de todo público. No necesitas ser psicólogo, no necesitas ser terapeuta. Tenemos talleres de diferentes temas. Bueno, pues ahí échese un clavado para que vean ya los talleres que están próximos. Y vamos a comenzar conversando con la inseguridad. ¿De dónde viene la inseguridad? ¿Por qué tenemos este sentimiento? ¿Es solo un sentimiento? ¿Hay pensamientos, conductas? ¿Qué hay alrededor de la inseguridad? Pues a ver, la inseguridad, ¿qué empezaríamos por decir de la inseguridad? Tiene que ver con lo que pensamos de las cosas que hacemos o somos, por empezar. Uh-huh. Y cómo pensamos que no es suficiente, no es bueno, no es tanto, y genera estos pensamientos que nos hacen sentir inseguros, ¿no? O sea, es como una división de dos mundos, el mundo de la realidad y el mundo de la percepción. Exacto. ¿No? Nosotros podemos estar pensando que los demás piensan mucho en nosotros, cuando en realidad no es así, o que están muy interesados en nuestra actuación social, cuando en realidad no es así. Entonces la persona hace una evaluación muy rápida donde tiene un fallo con la realidad porque percibe a la realidad como una amenaza frente a un escrutinio, frente a una hiperatención de los demás hacia mí y un pensamiento catastrófico relacionado con lo malo que sería que los demás tuvieran una opinión de mí, de mi desempeño. Uh-huh. Y también esto se vuelve un ciclo cuando creemos que esto es así, funciona así, y nosotros nos evaluamos, nos sobreevaluamos o nos devaluamos por una conclusión ilógica de que somos superiores o inferiores de acuerdo a nuestro desempeño y de acuerdo a la aprobación o desaprobación de un entorno. Uh-huh. Entonces, más o menos como que sería por ahí. Sí. Y esta aprobación o desaprobación, claro, se convierte en que por algo que yo hice, una actuación, yo me convierto en insuficiente como persona, sí, globalizado, ¿no? Uh-huh, sí. O como persona en soy superpoderoso y soy el más chingón del mundo. Sí, es una vivencia, ¿no? O sea, la persona convierte todo lo que hay en su ser como algo la mayoría de las veces negativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no va a evaluar el acto, va a evaluarse a sí mismo. Y además observamos una distorsión en su percepción, ¿no? Y su pensamiento también puede estar interferido porque la inseguridad genera emociones irracionales, muy intensas, que muy seguido van a bloquear a nuestra cognición. Entonces es muy probable que el pensamiento esté distorsionado, ¿no? Interferido. Uh-huh. Y genere una emoción excedida, y esa emoción excedida una conducta desproporcionada a la realidad, que generalmente cuanto más ansioso esté uno por los pensamientos, más situaciones puede generar donde se sienta mal percibido. Por ejemplo, que estés hablando y te tiemble la voz, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta que me tembló la voz, entonces ya saben que estoy nervioso, entonces ya valió, y bueno, así pueden entrar en un modo de pánico. Ahora, por ejemplo, a mí me encanta mucho hablar sobre la diferencia, por ejemplo, filogenética y ontogenética con respecto a las afectaciones humanas. Es decir, los animales viven o tienen experiencias que también tenemos los seres humanos porque somos animales racionales. Uh-huh. Pero
Por ejemplo, el enojo, los animales tienen una conducta de ataque, las emociones las miedo. básicas, ¿no? Miedo, no sé. Pero la inseguridad, ¿es una emoción o es un sentimiento? ¿La compartimos con los animales o solamente es algo humano? Es algo humano porque tiene que ver con la cognición. O sea, yo para sentirme inseguro, vivirme inseguro, tuve que haber utilizado mi cognición para sentirlo. Además puede tener una emoción que normalmente es ansiedad, pero el sentirme o vivirme inseguro tiene que ver con que yo lo pensé. Entonces mis perros no sienten inseguridad. Sí. O no viven la inseguridad. Pueden sentir ansiedad por los truenos, pero no es inseguridad. La inseguridad tuvimos que pensar sobre nuestra actuación, sobre nuestra persona para vivirla. Sí. Y de hecho, si les gusta el tema de la ansiedad, hay un capítulo que habla de la ansiedad, que si lo escuchan se van a dar cuenta que tiene muchos componentes similares, y una de las razones es porque el tema de la inseguridad, como decía Adriana, va acompañado de la ansiedad, y además también trae otras consecuencias también un poco más conductuales. Entonces es como un combo, ¿no? Por ejemplo, la posposición es algo que viene pues muy de la mano, ¿no? De una inseguridad. También hay un capítulo donde se habla de la posposición por si les interesa. Entonces, el de la inseguridad, el de la ansiedad es el capítulo 1 y el 2. Exactamente. ¿Y el de la posposición? No me acuerdo. El 12. Pero este es el 11, ¿no? No, el 11 es el de culpa. Ah, ¿este cuál es? Ay, perdón. Es que vamos adelantados. Ajá, Sí. vamos adelantados, exacto. Vamos adelantados. Ok, gracias, Anaí. Oigan, ¿y qué onda con esto de si los animales no sienten la inseguridad, no perciben la inseguridad como el ser humano, sienten miedo, evitan también? ¿Cuáles son las cogniciones? O sea, las personas, por ejemplo, hacemos cosas como arreglarnos, ser exitosos o creer que lo somos, buenas personas, porque esto nos da sentido, nos da importancia. ¿Por qué nos preocupa tanto que nos consideren los demás en esta evaluación externa aptos, guapos, buenos, exitosos? Yo creo que una de las cosas es que lo aprendemos. Aprendemos querer ser aptos, guapos, buenos, exitosos, porque de alguna forma el exterior nos lo va a aplaudir, nos va a decir, sí tienes valor, sí vales la pena, eres un hijo lindo. Y ahí entramos cuando empezamos a hacer estas globalizaciones sobre la concepción de nosotros mismos. Entonces, yo tengo que ser guapa para que mi abuela me quiera. Yo tengo que ser exitoso para tener la complacencia de mis cuates, de mis pares, de mis papás, de mis hermanos, de quien sea, ¿no? Sí, ese reconocimiento social le damos muchísima importancia. O sea, es un tema en el que si no lo tenemos, entonces yo pienso que ya no valgo, ¿no? Porque le estoy dando a la sociedad, a algo externo, mi valía. Entonces yo me empiezo a basar en qué tanto me reconocen, qué tanto me aplauden, qué tanto me busca la gente por mi físico, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy a fijar que depende de eso es cuánto valgo yo. Y ahí estamos cometiendo pues una distorsión de pensamiento, un error, porque pues no funciona así, ¿no? O sea, de hecho un ser humano vale por el simple hecho de ser una persona. Entonces aquí estamos observando cómo empiezan estas distorsiones, ¿no? O sea que parece que el final o el objetivo final es la valía personal, ¿no? Y lo que hacemos son técnicas, tácticas, conductas que nos acerquen a la valía personal, ¿sí? Sí, a lo que creemos, a lo que creemos es la valía personal. Exacto. Porque si no tenemos una valía, ¿cuál sería? O sea, ¿qué es lo que sigue después de ese planeta exterior? O sea, si no valgo, entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? La catástrofe total, voy a morir, me voy a deprimir, no sirvo para nada. Me voy a quedar solo. Me voy a quedar solo. Eso, fíjate, me voy a quedar solo. Que creo que es el temor, bueno, de los más acusados que tenemos los seres humanos. Recuerden que los seres humanos somos como una célula social y que necesitamos del clan para poder existir, para poder hacerle frente a la vida.
muchos animales tienen colmillos o tienen otras tácticas de supervivencia, el ser humano necesita del clan. Y la exclusión pega muchísimo. ¿no? Es como un peligro de muerte. Por eso la inseguridad puede generar un temor que de forma evolutiva ya venimos cargados con un cableado donde necesitamos esta adhesión al clan, y la adhesión al clan se consigue si te peinas bien, si te pones perfume, si tienes éxito, estás guapa, si te haces necesario para el clan. Y, por ejemplo, ahora con el tema tan sonado de la gordofobia, entonces, no, si soy gordo no pertenezco al plan, no soy el guapo, no soy el que tiene el cuerpo, entonces porque los demás me van a rechazar, entonces yo siento inseguridad, y en lugar de estar contento y satisfecho con el cuerpo que tienes, porque pues así lo tienes, haces una serie de cosas porque te llenas de emociones exageradas. Y ahí tenemos algunas conductas, ¿no? Por eso es que esto es una cadenita. De cierta manera sí existen consecuencias, y la mayoría de las veces las consecuencias que nos va a dar una inseguridad van a ser consecuencias irracionales, que no me van a ayudar a mi bienestar, a cumplir mis metas, ¿no? Y de hecho, pues, al contrario, me van a empezar a perjudicar. Entonces, si vamos con la pregunta de la inseguridad, ¿es irracional? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Yo digo que la inseguridad es una experiencia humana en proporción a la precaución. Tener precaución para no cometer, digamos, fallos que nos cuesten el trabajo, que nos cuesten la pérdida económica, que nos cuesten la vida. Entonces, la precaución a mí me parece una... Entonces yo te quiero decir, sí. Entonces no sería inseguridad, sería precaución. Sería precaución. Entonces la inseguridad sí sería irracional. La inseguridad solita sí. Ok. Que eso entonces la inseguridad sí es irracional. Si yo puedo pensar a futuro en escenarios que no me gustaría vivir, entonces puedo ser precavido y hacer una serie de planeaciones al respecto que no incluyen la inseguridad. Sí sería la diferencia. Sí, la prevención. La prevención, la anticipación son planteamientos que tienen cognición y tienen conducta, que son útiles para poder hacerle frente a las demandas ambientales. Pero la inseguridad es por sí misma y por sí sola un vacío que nos crea en el estado de vida, donde no nos sentimos aptos, no nos sentimos adecuados, y donde esto genera conductas, como decías, desadaptativas, emociones muy intensas, y por consiguiente todo eso es irracional. Entonces, la inseguridad es irracional. Y obviamente estamos hablando de la inseguridad, porque ahorita me vino a la cabeza de la inseguridad que siento yo, no de la inseguridad que hay allá afuera en los países, no, eso es otra cosa, ¿no? Es claro. La inseguridad que siento yo conmigo mismo, ¿no? O sea, de la ansiedad del ego. Sí. 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 Ok, y entonces esta inseguridad, ya hemos platicado, sí tiene emociones. Sí, claro, ¿no? Y la principal, pues vamos a ver que, como hemos mencionado, es la ansiedad, ¿no? La ansiedad, el miedo. El miedo. Acuérdense que la diferencia entre una emoción y un sentimiento es que la emoción es una experiencia física, se mueven hormonas, neurotransmisores, sangre, y es una experiencia que también compartimos con los animales. Los sentimientos son mucho más largos, anidan en el tiempo, tienen cognición. Hay ya también un planteamiento cognitivo basado en creencias. Entonces, la inseguridad como sentimiento conecta con emociones y conecta con otros sentimientos. Por ejemplo, la inseguridad se me ocurre que puede conectar con el sentimiento de vergüenza, con el sentimiento de inadecuación, el sentimiento de culpa, por decir algunos, ¿no? Y la emoción de miedo y la ansiedad. Y ansiedad. Okay. ¿Y qué pasa cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos culpa, cuando sentimos vergüenza? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Sí, también como en términos de conductas, ¿no? Muchas veces las conductas que estamos teniendo, si les escarbamos un poquito más, es porque nuestro pensamiento tiene ciertas distorsiones, como por ejemplo me van a criticar, ¿no? Ese es un contenido que es muy común y eso me va a llevar
a generar ansiedad porque a lo mejor estoy pensando en, ay, no, ¿qué van a decir de mí? Ya van a soltar una crítica mía. Y entonces eso mismo ahora va a hacer que mi conducta diga, no, mejor no lo hago, o mejor no voy. Entonces empiezo a tener también estas conductas que a la larga me dejan sin habilidades porque empiezo a evitar, ¿no? Cosas así. Es un sistema. Es un sistema, ¿no? exacto. De lo que pasa, lo que siento, percibo, lo que hago para compensar mi creencia trágica de que me van a criticar. Pues para que no me critiquen, termino evitando. Y como evitas, entonces se refuerza todo el sistema y generas más ansiedad la próxima vez que te inviten a una reunión. Y porque además no generas Sí. habilidades. Sí, no avanzas. A ver, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio divertido donde es cómo vemos la inseguridad en actuaciones en la gente y vamos armando de esa inseguridad que vemos, qué es lo que probablemente esté pensando y probablemente qué esté sintiendo la gente y cómo lo podríamos convertir a algo más saludable. O sea, algo que hace una persona en un Insegura. espacio, en una situación donde puede sentirse insegura, ¿no? Algo muy común puede ser cuando una persona habla en público, por ejemplo. En una clase, exponer una clase, una conferencia, o presentarte en un curso nuevo, ¿no? Que es algo que a la mayoría de los seres humanos les causa algo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, claro, o sea, unos me van a criticar, ¿sí? ¿Cómo se comportaría esa persona, por ejemplo? ¿Se imagina ese escenario? ¿Qué conductas podría tener esa persona? Se sienta hasta atrás, o no sube al estrado, o se va al baño justo cuando el profesor dice, bueno, nos vamos a presentar, Sí. ¿no? O se va a la enfermería. Se va a la enfermería. Ay, me está sonando el celular, espérame, te sales. Sí. Porque entonces, si eso es lo que hago, es porque pensé algo. Vamos a platicar de eso en otra ocasión. Sí. Pensé algo que es, me van a criticar, ¿no? O me van a voltear a ver todos y van a pensar que no soy una persona adecuada. Y por eso ahí se combina con estos tipos de vergüenza y puede ser vergüenza, puede ser inseguridad, pero más o menos se parecen, ¿no? Y voy pensando una serie de cosas y probablemente por estar pensando eso, siento una emoción. Y en este caso a mí se me ocurre ansiedad, ¿no? Pues sí. Es la sopa, el caldo de todos los pozoles. Sí, casi. ¿No? Porque el enojo tiene ansiedad, el miedo tiene ansiedad, la ansiedad tiene ansiedad. Hay ansiedad por sentir Sí, ansiedad. exacto. Entonces voy a sentir, o sea, ya estoy en esta situación. Ya lo que vieron los demás fue una actuación. Y esa actuación se da porque tuve una emoción y esa emoción se da porque estuve pensando algo, ¿no? Como, me van a criticar, ¿no? Me van a voltear a ver todos y va a ser terrible. Entonces, así es como se va armando. ¿Cómo podría yo decirle a alguien que hace este tipo de cosas que cómo lo cambiaría? Porque por lo que está haciendo, las consecuencias de esto es no desarrollar habilidades, no enfrentar, no hacer una serie de cosas. No preguntar dudas. No preguntar dudas, porque van a decir soy un tonto en la clase. ¿Cómo podríamos hacer que esta persona lo viviera mejor? Aquí también algo que pasa mucho es que esta persona probablemente tiene un tema de una atención selectiva, ¿no? Les voy a poner como un ejemplo de algo que se me ocurre en este ejemplo. Está una persona dando clase, exponiendo, lo que sea, y entonces ve que una persona bostezó, ¿no? Y puede llegar a pensar, ¿ves? Seguramente bostezó porque yo no sé dar clase, porque lo estoy aburriendo a todo el grupo, seguro entre ellos me están criticando, lo que sea. Entonces, algo que yo le diría a esa persona que me está contando esto, le preguntaría, a ver, ¿por qué razones puede una persona bostezar? ¿No? Puedes bostezar incluso hasta porque tienes hambre. O sea, puedes bostezar porque a lo mejor, chance sí tiene sueño, pero igual la persona está con medicamentos por alguna razón y entonces le está generando sueño, ¿no? Y no tiene nada que ver contigo. O sin medicamentos, a mí se me da el hambre, se me baja el azúcar y bostezo. Sí.
por otras razones. Esa sería como una de las cosas que yo le podría estar diciendo a esta persona. Claro, esa es muy, muy buena, es decir, como preguntarle, ¿hay alguna explicación alternativa de que la persona esté bostezando? ¿Sí? O lo que nosotros siempre decimos de, ay, ¿qué evidencia tienes que estás tan malo o que se están aburriendo tanto? ¿Que bostecen es la evidencia suficiente o no? Y además, si llegara una persona a bostezar porque le estás aburriendo, porque ya no lo confirmamos, ¡ey, me estás aburriendo! Que sería raro, ¿no? No somos niños de primaria donde sí suceden esas cosas, ¿no? Pero, y si sí, ¿qué tan malo puede ser? O sea, porque también ahí detrás hay creencias muy estrictas, muy demandantes de tengo que hacerlo perfecto, tengo que entretener muy bien a la audiencia, de esto depende mi carrera, si los aburro mi carrera está acabada, o quiere decir que soy tonto, que nunca lo voy a hacer bien, son creencias muy demandantes. Entonces, la verdad es que no podemos ni caerle bien a todo el mundo, ni complacer a todo el mundo, ni interesarle a todo el mundo. O sea, ni siquiera a Dios le interesa a todo el mundo, ¿no? O sea, ay, es un gran ejemplo, ¿eh? Sí, y otro, por ejemplo, ¿y si no lo hago bien? Si no lo hago bien. Claro que entonces, a ver, ahorita, fíjate que una de las cosas que hicimos fue cuando la gente deja de hacer por esta cuestión de la inseguridad, ¿no? Y si no lo hago bien, entonces chance mejor no lo hago, porque no me voy a exponer, pero entonces no desarrollo habilidades, no enfrento, sigo generando la emoción, todas estas cosas. Y si no lo hago bien y los otros me cachan que no soy tan bueno como ellos creían, y entonces, pues si lo termino haciendo, la estoy pasando fatal, con muchísima emoción, o de plano hay gente que no hace, ¿no? Sí. Pero hay otros inseguros que son al revés, que son los que hacen muchas cosas. Exacto, los que sobrecompensan. Exacto. Sí. Buen punto. Sí. Porque bueno, ya hablamos de y como que este es el clásico que lo notas, ¿no? El típico chavo que estás en la reunión, se pone en la esquina, el de la clase que no pregunta porque no van a creer que es el tonto del salón, en la oficina el cuate que está aquí detrás de todo porque no quiere ni siquiera hacer la presentación que toca hacer frente al jefe, porque no vaya a pensar que no sirve, etc. Estos como que los vemos, pero hay un tipo de inseguridad que hacen que sobrecompensen. Ejemplos. Pues, por ejemplo, hablan de más o dan demasiada información. Sí. O, por ejemplo, el típico cuate chistín de la fiesta, que no tiene habilidades sociales, pero un día cuando era chavito se dio cuenta que contar chistes jalaba. Sí. ¿No? Entonces se sentía seguro contando chistes y dijo, de aquí soy. Sí. Entonces, va a venir Juanito, sí, ese güey cuenta buenos chistes, ¿no? Y ahí están todos, jajaja. Pero en el... como no desarrolló habilidades, en el ping-pong del tú y yo, ¿no? Ahí empieza... Ahí se siente incómodo, ya se va, tiene cosas que hacer, se siente inseguro, porque no desarrolló habilidades. Sí. También están las personas que se van un poquito hacia la prepotencia, ¿no? Que son estas personas que a lo mejor quieren hacer menos al otro, y vuelvo un poquito al tema del valor de la persona, porque entonces para ellos creen que al hacer menos al otro, ellos van a aumentar su valor, ¿no? Y esas personas prepotentes, que una persona que no conoce estos temas podría llegar a pensar que es muy seguro, ¿no? Y decir, ay, tiene una autoestima enorme, ¿no? Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él, es muy seguro. Y la realidad es que no. Es que no. Y la gran mayoría, por no decir todos, porque es feo hacer totalizaciones, la gran mayoría de los prepotentes son inseguros. Claro. ¿Sí? Si tienes un prepotente en tu vida, ahí te paso el dato. Sí, sí, porque ellos, y además date cuenta porque el prepotente suele pendejear a los demás. Sí. Entonces se pone perfeccionista, después vamos a hablar del perfeccionismo, que es como una consecuencia de la inseguridad. El perfeccionista también es inseguro. Entonces el prepotente, para que él destaque de otros, los devalúa, puesto que su superioridad depende de que otros sean pendejos. Exacto. Entonces se la pasa criticándolos y juzgándolos. Y como decían ahí, su valor depende de que los otros sean pendejos, ¿no? Y hay otro tipo de inseguros que también sobrecompensan haciendo demasiadas cosas, y es el personaje que cree que su valor está en el conocimiento. Y entonces ahí los tienes con
35 títulos de no sé, aparte te los... Sí, casi que te los... sí. Bueno, Sí. dígame doctor en ciencias, porque no me puedes llamar por mi nombre, ¿no? Porque mi valor está en eso. Ajá. Y si tú no tienes esto, no vales. Por lo tanto, te insegureo. Y si me topo con alguien que tiene no un doctorado, tiene un postdoctorado, me Sí. voy a sentir menos, Exacto. ¿no? Me voy a sentir inseguro porque este compadre tiene más cosas que seguramente sabe más y yo no sé tanto. Y ahí los tienes, estudie y estudie, estudie y estudie. Y en verdad es muy divertido cómo placean con sus títulos. Sí, y los ponen en Facebook, Sí, sí, ¿no? sí. Y eso es una enfermedad que se llama titulitis. Sí. Y bueno, es otra forma de inseguridad, Sí, ¿no? otra Es forma. yo me siento seguro cuando me respalda todos estos títulos y no quién soy y cómo soy y estar contento con quien este personaje que soy. Hace poco me contaron me contó una paciente de que llega a su lugar de trabajo, la tercera interacción que tiene es decirle que aquí todos tienen maestría. Sí. Y ella contestó, sí, yo también. Entonces ya no pudieron sobajarla porque era la intención, Sí. Claro. ¿no? Porque eso es lo que les da seguridad Sí. a ese equipo de trabajo. Ujú. Y yo así de, wow, me impresionó, no me había tocado alguien que así de frente me dijera, Sí. aquí todos tenemos maestría, así como somos las más picudas. Y entonces entonces iba a hacer esta actuación de prepotencia, de tú no, y Claro. pácatelas, que sí tenía. Entonces ya no pudieron sobajarla, entonces, que está muy gacho, ¿no? Sí. Es como la nobleza antigua de la era, ¿no? Ah, sí. ¿Verdad? Que ahora, Sí. no sé, yo lo veo, por ejemplo, no todos, como decía, y no quiero categorizar a los médicos, pero veo mucho el trato que se dan entre ellos cuando son residentes. R1 le chinga al R2, ¿no? Y el R3 al R2 y así. Sí. Entonces, las profesiones dan jerarquía. Es arquitecto, dígame licenciado, es doctor, honoris causa, y esto Claro. pues es la era de la vanidad y del ego. Claro que está bien estudiar, yo no estoy diciendo lo contrario, es importante prepararte, pero cuando el objetivo final se convierte en tener una jerarquía, un título Exacto. nobiliario, Sí. hay un problema de inseguridad. Ujú. Y luego también lo que pasa con estas personas es que no ejercen lo que tanto estudiaron y se la pasan estudiando toda su vida, pero no lo trabajan y muchas veces es por una evitación, ¿no? O sea, es no me voy a meter a trabajarlo y que a lo mejor entra un contenido de pensamiento de se van a dar cuenta que tal vez no soy tan bueno. Exacto. Y entonces evitan, ¿no? Ujú. El se van a dar cuenta es una cognición que muchas veces entendemos como el famoso síndrome del impostor, que no es que esté en el DSM-5 desde luego, pero en esta literatura psicológica, el síndrome del impostor está basado en la inseguridad, en que no eres suficiente y que la persona en realidad es un fraude, siempre se devalúa y que algún día te van a cachar, ¿no? de que eres un fraude. Esta lectura de pensamiento de se van a dar cuenta, ya se dio cuenta, me está mirando mucho, y la experiencia, lo que decía al principio, la experiencia interna es muy distante a la experiencia externa. ¿Sí? Hay una fusión con el pensamiento y la acción, y esta fusión con el pensamiento-acción hace que creamos que porque lo pensamos está pasando. ¿Sí? Y entonces tenemos que compensar con una sobreactuación, con prepotencia, con perfeccionismo o con evitación y escondernos. Y es así como todo el sistema se mantiene vigente, ¿no? Así es. Sí, y esto de que las personas llegan a pensar que no tienen la capacidad suficiente o no tienen el talento, etcétera, etcétera, cuando una persona les hace un cumplido, entran así como en un tema muy extraño para ellos. O sea, es como, no. O me ha tocado escuchar que dicen, no, es que me dijo eso porque quiere quedar bien conmigo, ¿no? Y a lo mejor sí era real el cumplido y sí era de corazón, y la persona no se lo atribuye porque está esta idea de, no, yo no soy merecedor de un cumplido, no soy capaz, ¿no? Oye, aquí justamente en esto ¿y de dónde lo sacamos? ¿De dónde sacamos? ¿De dónde viene? Sí, porque cuando te dicen, ¡ay, qué bonita blusa! Y la gente dice, ¡ay, sí, bueno, gracias! O qué bien te queda. No tanto, estoy gordita, me aprieta. Me costó 5 pesos, ¿no? Sí. Ajá, sí, ¿no? sí.
¿De dónde lo aprendimos? Y normalmente lo aprendimos de nuestros entornos sociales. Sí. ¿No? Sí. La sociedad nos enseña a ser inseguros. Sí, totalmente. A que no, bueno, y si te dicen, Modestos. qué bien te Sí. hace Humildes. ser modesto, Sí. humilde, Sí. humilde de corazón. Poca coséate. Sí, sí, porque hasta va a estar mal visto si yo Sí. le digo, ay, gracias, Ujú. va a ser Sí. mal visto, ¿no? Pero la persona es, o sea, sí, como tú dices, lo aprendió en un entorno social y hay sociedades más inseguras que otras. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer pues, algunos países y que algunos considerarían que la gente es mamona. Pero más bien que, al menos en México, tenemos una cultura pues, de mucha inseguridad. Y claro, esto se explica a través de la conquista, el papel del cacique frente al indígena hace 500 años, la diferencia de estratos sociales, por el color de piel, por la lengua que se habla. Entonces, el mexicano, supongo que también pasa en algunos lugares de América Latina, pero el mexicano es muy inseguro. Entonces, culturalmente, tenemos que decir que mi casa es tu casa. Mande, cuando te dicen mande. El mande, el no aceptar un cumplido, que cosa que no sé si pasa en Japón. Sí. Pues yo creo que ellos sí los deben de aceptar. Esto mi casa es tu casa, a mí me divierte mucho y yo siempre les digo, sí, mi casa. Y alguien me quiso corregir, que es tu casa. Sí, cuando ayudes con la hipoteca, con todo gusto. Ay, sí, Ahí sí la podemos compartir. La podemos compartir porque Sí. mientras tanto es mi casa. Sí. Te puedo invitar, puedes venir a participar. Yo no me insegurea el tema pero es culturalmente inadecuado. O sea, a mí esa cuando alguien me quiso corregir, literal, de que es nuestra casa. Sí, cuando cooperes con la hipoteca, con todo gusto, también es tu casa. Pero en esta cultura mexicana somos unos grandes generadores de gente insegura. Sí. Hasta cuando vas a otros países, ¿no? El tema de se va a ir a estudiar una persona a Europa o algo así. Muchas veces los mexicanos se sienten menos en otros países, ¿no? O sea, es como, soy mexicano, ¿y qué van a decir? Y a lo mejor no voy a estar al nivel de una persona de un primer mundo. A ver, ya desde la frase de no voy a estar al nivel de esa persona, como ¿por qué habría niveles, no? En seres humanos. Así nos Entonces ya educaron. desde ahí estamos hablando de que ya cree que vale menos que una persona de primer mundo. Bueno, pues entonces, si redondeamos un poco esto de la inseguridad, resulta ser que si, como hicimos este ejercicio de abajo para arriba, vamos a hacerlo de arriba para abajo, es ante algo que sucede, nosotros pensamos estas creencias como me van a criticar y si no lo hago bien va a ser terrible, me están volteando a ver mucho, se nota, lo tengo que hacer perfecto, etcétera, 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 sería terrible equivocarme, no soy suficiente. Pienso esto, por lo tanto tengo una emoción, ¿no? Pienso esto que hace que me viva con inseguridad. Sí. Tengo una emoción que platicamos, la más frecuente es ansiedad, y entonces hago una serie de actuaciones, ya sea actuación de no hacer, que se llama evitar, o una sobreactuación de estar haciendo muchas cosas para que no se note que estoy inseguro. El ¿no? narcisismo es una técnica de prepotencia también, de sobreevaluación. ¿no? Un narcisista es un inseguro. Y luego viene una nueva emoción, un nuevo sentimiento. Es decir, ya me equivoqué, ya se dieron cuenta, ahora siento vergüenza. ¿Por qué? Porque ya en la vergüenza hay una idea de escrutinio ya real, social, en la que la persona piensa, sea real o no, porque puede decir, ya se dieron cuenta que estoy ansioso porque están más sudado. Me puse inseguro. Ya se dieron cuenta que estoy inseguro porque me está sudando el sope, ¿no? Y entonces te pones el saco, ¿sí? Y estás sudando y todos te ven que estás brillosito. O sea, esa actuación no fue la mejor idea. Entonces, la persona considera en una nueva creencia que sería horrible, terrible, sentir vergüenza, y esto es lo que se convierte en un nuevo disparador, en un nuevo acontecimiento. Para que entonces, yo no puedo dar una plática porque qué tal que sudo todo el tiempo. Qué vergüenza. Sí.
Y como no la puedo dar, qué inseguridad, y además no sirvo para nada. Claro, ¿no? Y entonces dijo, no genero habilidades ni para enfrentar y tolerar la ansiedad, ni tampoco para decir, bueno, a ver qué puedo hacer al respecto. Entonces, pensamientos generan emociones, emociones generan conductas, conductas desadaptativas cuando se trata de una creencias irracionales y una actitud de inseguridad. Pero, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo una persona, cómo ustedes pueden hacer un tratamiento con un paciente? No deja con un paciente, con uno mismo. Empecemos con uno mismo. Bueno, sí, con uno mismo. ¿No? Con uno mismo. ¿Qué tengo que hacer? Si ya me caché que soy inseguro porque ando pensando todas estas cosas, ¿cómo le tendría yo que buscar hacer diferente? Pues yo creo que la parte de inseguridad es mucho porque no nos cuestionamos y no analizamos, ¿no? Nuestro pensamiento se queda en estas frases de no puedo. Y la emoción normalmente es muy alta. Entonces yo te recomendaría empezar con bajar la emoción, porque si tu emoción está altísima y traes una ansiedad completamente desbordada, no vas a poder pensar. O sea, no vas a poder hacer este pequeño debate en ti para poder empezar a cambiar tu pensamiento. Entonces, esa es una recomendación que yo podría dar. Y yo creo que lo siguiente es de lo que dice Anaí, ya que bajaste emoción, a ver, en serio, cuestiónate, me van a criticar. ¿Y luego? Sí, ¿qué va a ¿Qué pasar? pasa? ¿Es terrible? ¿Es espantoso? ¿Es el fin del mundo? ¿O es algo que la gente hace, critica a los demás y no pasa nada? Es un debate. Entonces me cuestiono haciéndome un debate para poder cambiar eso que estoy pensando de me van a criticar y va a ser terrible y entonces yo no quiero y bla, 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 bla. Lo puedo cambiar porque pues, sí me van a criticar. Y luego decía una amiga de mi mamá, no importa que hablen bien o que hablen mal, pero hay que ser taquillero, que hablen de ti. Esa es una forma de cambiar ese pensamiento. Me van a criticar, sí, pues hay que ser taquillero. Y entonces lo cambias y seguramente tu emoción va a ser otra. Sí. Y la sensación, la vivencia de inseguridad, no la vas a tener. O la vas a tener un poco pequeñita. Debátanme, ¿sale? Voy a decir, ahí me debaten, ¿ok? Es que no lo voy a hacer bien. ¿Y por qué lo tendrías que hacer todo bien? Pues porque si no lo hago bien, van a pensar que soy chafa, que soy mediocre, y sería horrible. Y si eres mediocre, ¿qué? O sea, ¿ser promedio es malo? Porque la mediocridad es ser promedio. Pues sí, es malo. O sea, este mundo es de las personas exitosas y un mediocre no tiene lugar. No tiene lugar, y entonces ¿dónde estamos? Todos o sea, ¿dónde está? Porque los picudos son el 0.001% de la población. ¿Dónde estamos todos los demás? Lo que me encanta del debate, no sé ustedes qué opinen, es que me encanta cuando haces un debate uno mismo hacia uno mismo, ¿no? O con alguien, cómo es tan rápido el desarme. Sí. Ya, sí, soy tonto. Ya no puedo seguir pensando así. Porque luego ya termina una persona diciendo, pues no, sí, no pasa nada, o sea, tampoco es tan malo, ¿no? O sea, si te echan de este grupo de amigos porque ya no encajas en ese grupo de amigos porque hablas feo, porque no, lo que tú quieras, y qué tan malo sería buscar otros amigos, ¿no? O meterte en un taller de baile, ¿no? Y conocer gente nueva, ¿no? Y te das cuenta de que la vida sigue, y es ahí donde la emoción suele cambiar y la conducta también. Sí. ¿No? Pues bueno, yo creo que con este ejemplo de este debate, que próximo capítulo, pónganse atentos porque vamos a hablar de este tipo de cosas, porque hemos platicado en diferentes capítulos de emociones y hemos hablado de ciertas irracionalidades, pero queremos darle un formato para que lleguemos a esta parte del debate, que es lo que nos ayuda a modificar, y todo esto que hemos estado platicando en los últimos capítulos tenga un sentido de cómo lo podemos modificar a algo más saludable. Exacto. ¿Sí? Y con una conducta más saludable, más dirigida a tus objetivos y al bienestar tuyo y al bienestar social. Sí, para que lo tengan más claro y entiendan por qué pensamos esto y como por qué
serviría el debate y de dónde viene la emoción y, o sea, lo van a tener más claro. Buenísimo. Pues les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook, en YouTube, Spotify. Facebook. Se me olvidó otra. Facebook. Instagram. Instagram, exacto, ok. Y es @itremmx. También está nuestra página web www.itrem.com.mx, donde hay cursos, talleres, programa de maestría. También hay servicios de terapia. Entonces échate un clavado a la página a ver de qué forma el ITREM te puede ayudar. Y escríbenos, coméntanos. ¿Qué opinas de todo esto? De lo que hemos platicado el día de hoy. Y síguete atento a nuestras redes. ¿Te pusiste insegura? Sí. No, me trabé porque dije, no sé qué voy a decir. Se vale. Y no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Bueno, chao. Está bien. Bye. Nos vemos. ¿Cuánto duró? No me digas que no grabó.